¿Se acuerdan de cuando éramos niños? Esa capacidad de asombro, ¿no? Era increíble. Eh, Esa libertad de soñar sin límites, esa confianza ciega en que todo saldría bien. ¿A dónde se va eso cuando crecemos? mm, es una pregunta interesante. Yo creo que a medida que maduramos, pues vamos acumulando responsabilidades, miedos, Claro. y a veces nos olvidamos de esa simpleza que nos conectaba con lo esencial. Exacto, sí. Y hoy vamos a explorar una idea que nos invita a recuperar esa mirada infantil, ¿no? La paradoja de que para alcanzar la grandeza, primero que ser pequeño, Precisamente. volver a ser pequeños. Y para profundizar en esta idea, nos vamos a adentrar en la guía Evangelio Expreso del 1 de marzo de 2025, Me encanta. que nos propone reflexionar sobre el libro del Sirácida, el Evangelio de Marcos, Ajá. y las palabras del Papa Francisco. Buenísimo. Comencemos entonces con el Sirácida capítulo 17, versículos del 1 al 13. Allí se nos recuerda que Dios nos creó con sabiduría, con razón y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Exacto, se dio todo. Y sin embargo, a veces caemos en la trampa de la autosuficiencia. Ujú. Nos creemos tan capaces que olvidamos nuestra dependencia de Dios. Eh, Actuamos como si pudiéramos controlarlo todo, Es verdad. como si no necesitáramos de su guía. Sí. Y Evangelio Expreso lo llama autosuficiencia engañosa. Ah, Es como si viviéramos en una burbuja, ¿no? Ignorando a Dios hasta que un problema nos sacude y nos recuerda nuestra fragilidad. claro. Y en este punto me parece crucial destacar la idea de que Dios nos observa constantemente, no desde un punto de vista de juicio, sino de amor y cuidado, como un padre que está velando por sus hijos. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa presencia amorosa de Dios en tu vida? Uf, qué pregunta tan profunda. A veces, en el ajetreo diario, nos cuesta conectar con esa dimensión espiritual. Pero el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 13 al 16, nos ofrece una imagen muy poderosa, Mm, la de Jesús acogiendo a los niños. exacto. ¿No? Y no solo los acoge, sino que reprende a sus discípulos por intentar alejarlos. Les Bien. dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Wow. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como Es ellos. una imagen que nos desafía, ¿no? Totalmente. ¿Qué significa ser como niños para entrar en el reino de Dios? No se trata de ser infantiles o inmaduros, claro. Se trata de recuperar esa confianza innata en Dios, Ajá. esa humildad que reconoce nuestra pequeñez, esa capacidad de asombro ante lo simple. Y Evangelio Expreso nos ayuda a aterrizar esta idea con ejemplos concretos. Sí, Piensa en la confianza absoluta que un niño tiene en su padre. claro. No, cuando tiene miedo, corre a sus brazos sin dudarlo. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Ujú. O intentamos resolverlo todos solos. Esa es la clave. A veces nos encerramos en nuestra propia fortaleza creyendo que podemos con todo. Y nos olvidamos de que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestra vulnerabilidad Sí, y apoyarnos en Dios. es verdad. Y esa autosuficiencia nos roba la alegría de lo simple. A la men- No, los niños se maravillan con una mariposa, con una flor. Nosotros, en cambio, vivimos atrapados en nuestras preocupaciones, en la planificación constante, y nos olvidamos de disfrutar el presente. Y no solo perdemos la capacidad de asombro, sino también la facilidad para perdonar. Un niño puede pelearse con su amigo y 5 minutos después estar jugando como si nada. Nosotros, en cambio, somos expertos en guardar rencor. Totalmente. Parece que entre más crecemos, más nos cuesta dejar ir las ofensas. Ujú. No. What? Y eso nos impide experimentar la libertad y la paz interior. Y aquí es donde las palabras del Papa Francisco, citadas en el Evangelio Expreso, adquieren una relevancia profunda. Él nos dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Una frase que nos invita a reflexionar, ¿eh? ¿Qué significa realmente recibir el reino de Dios como un niño? Mm, El Papa Francisco nos recuerda que reconocer nuestra pequeñez ajá, es el punto de partida sí. para alcanzar la verdadera grandeza. Me impacta la profundidad de esa idea. Muchas veces, en la búsqueda del éxito, del poder, del reconocimiento, nos olvidamos de nuestra esencia, Claro. de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia de Dios. Y Evangelio Expreso lo ilustra con una imagen muy potente. La del niño que corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo. Es una imagen de abandono, de confianza absoluta, de saber que hay alguien que nos cuida y nos protege incondicionalmente. Esa imagen me conmueve, ¿eh? Mm, Es tan simple pero a la vez tan profunda. ¿Cuántas veces en nuestras vidas adultas nos olvidamos de esa posibilidad?
Nos encerramos en nuestra propia fortaleza, cargamos con nuestros miedos y preocupaciones como si estuviéramos solos en el mundo. Y esa soledad autoimpuesta nos impide experimentar la plenitud del amor de Dios. Claro. Nos aferramos al control, a la autosuficiencia, y nos perdemos la libertad que viene de reconocer nuestra pequeñez, nuestra necesidad de Dios. Es como si quisiéramos construir un muro a nuestro alrededor, ¿no? Para protegernos del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre. Pero al final, ese muro también nos aísla, nos impide conectar con la fuente de la verdadera alegría, de la paz interior. Exacto. Y Evangelio Expreso nos desafía a derribar ese muro, a volver a la esencia de la infancia, a esa confianza innata en Dios, a esa capacidad de asombro ante lo simple, a esa facilidad para perdonar y olvidar las ofensas. Hablando de perdón, recuerdo una frase que me impactó mucho de Evangelio Expreso. Decía, los niños perdonan con facilidad porque su corazón no está contaminado por el resentimiento. Es una verdad poderosa. Nosotros, en cambio, a veces nos aferramos a las heridas del pasado, al rencor, a la amargura. Y eso nos impide experimentar la libertad que viene de perdonar, de soltar, de dejar ir. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos del peso del dolor, del resentimiento que nos encadena al pasado. Es un acto de amor hacia nosotros mismos, que nos permite abrir el corazón a la sanación, a la reconciliación. Y es un camino que requiere humildad, reconocer que no somos perfectos, que todos cometemos errores. Y que, como dice el Papa Francisco, la misericordia de Dios es más grande que nuestra miseria. Es una invitación a confiar en la infinita bondad de Dios, ¿no? A dejar que su amor sane nuestras heridas, a experimentar la libertad que viene de perdonar y ser perdonados. Y en ese camino de regreso a la esencia de la infancia, Evangelio Expreso nos propone 3 pasos concretos. Confiar en Dios como un niño confía en su padre. Ajá. Disfrutar de lo simple. Y aprender a perdonar rápido. Me gusta mucho esa propuesta. Son acciones que podemos poner en práctica en nuestro día a día, ¿no? Para ir transformando nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la verdadera grandeza, la que no se encuentra en el éxito mundano, sino en la humildad, en el servicio, en el amor desinteresado. Es una invitación a volver a la fuente, a la sencillez, a la pureza de corazón que nos permite experimentar la grandeza del amor de Dios. Y a recordar que, como dice Jesús, de los que son como niños es el reino de los cielos. Esa imagen del niño corriendo a los brazos de su padre es súper poderosa, ¿verdad? Resume la esencia de lo que estamos hablando. Confiar en Dios con la misma naturalidad con la que un niño se refugia en el amor de sus padres. Y esa confianza, ojo, no implica ser pasivos o ingenuos, sino más bien reconocer que no estamos solos en el camino, que hay una fuerza mayor que nos sostiene, que nos guía, incluso en medio de las dificultades. Justamente. Y en Evangelio Expresos menciona que esa confianza se refleja también en la forma en que los niños viven el presente, ¿no? Sin preocuparse demasiado por el futuro, sin arrastrar el peso del pasado. Exacto. Viven el momento con intensidad, con alegría. Nosotros, en cambio, tendemos a enredarnos en un sinfín de ¿y sí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo logra? ¿Y si sí? Sí. Y así nos perdemos la belleza de lo que está sucediendo aquí y ahora. Y esa incapacidad de vivir el presente nos lleva a veces a aferrarnos al rencor, a las heridas del pasado. No, como si revivir el dolor nos diera algún tipo de control sobre lo que ya pasó. Es cierto. Y es justamente ahí donde el ejemplo de los niños nos da una lección poderosa. Ajá, Perdonan con facilidad. Su corazón no está contaminado por el resentimiento. claro. No quiero decir que sea fácil perdonar para nada. Pero mantener el rencor solo nos envenena a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos del peso del dolor, de la ira, del resentimiento. Y para lograrlo, creo que es fundamental conectar con esa misericordia infinita de Dios de la que hablaba el Papa Francisco. Precisamente, reconocer que todos somos falibles, que todos cometemos errores y que el amor de Dios es capaz de sanar cualquier herida, por profunda que sea. Y Evangelio Expreso lo resume en 3 pasos concretos. Confiar en Dios como un niño confía en su Padre, disfrutar de lo simple y aprender a perdonar rápido. Son acciones que parecen sencillas, ¿Verdad? pero que pueden transformar nuestra forma de vivir. Sin duda. Y al integrar estas actitudes en nuestra vida diaria, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la verdadera grandeza, la que no se basa en logros materiales o reconocimiento social, Claro. sino en la humildad, en el amor al prójimo, en la entrega a un propósito más grande que nosotros mismos. Ya sé, con un corazón de niño podemos recibir el reino de Dios aquí y ahora.
No se trata de volver a la infancia, literalmente, Claro. sino de recuperar esa esencia, esa pureza, esa capacidad de asombro y confianza que nos conecta con lo esencial. Exacto. Es un camino de conversión, de regreso a la fuente, a la simplicidad del Evangelio. Y para culminar esta reflexión, me gustaría dejarles con una pregunta que nos invita a la introspección. ¿Qué aspecto de la infancia, de esa mirada pura y llena de fe, necesitas recuperar en tu vida? Es una pregunta poderosa para llevar con nosotros esta semana. Y recuerden, como dice Evangelio Expreso, la verdadera grandeza reside en reconocer nuestra pequeñez y abandonarnos en las manos amorosas de Dios. Hasta la próxima.